Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Espero que bien. Vamos a continuar con nuestro estudio de la carta a los Efesios. Así que les invito, por favor, a abrir sus Biblias en Efesios capítulo 5. Voy a leer de la versión Reina Valera 60 y vamos a ver del versículo 3 al versículo 6, pero leemos del versículo 1. Leemos Efesios 5, 1 al 6, pero vamos a exponer Efesios 3 al 6. Dice la palabra de Dios: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni trunerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios y de Cristo. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Oramos, hermanos, una vez más. Padre, venimos ante ti, rogándote, por favor, que tú nos hables, rogándote, Señor, que tú abras nuestros ojos para poder mirar las maravillas de tu ley. Que nos ayudes, por favor, en este momento a poder desechar todo pecado, Señor, toda envidia, todas las distracciones y poder desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada y que por ellas podamos crecer para salvación. Ayúdanos, Dios, por favor, a tener corazones postrados en este momento. Háblanos, por favor, Dios, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así nuestra alma clama por ti, oh Dios. Por favor, háblanos en esta tarde. Y te pedimos que si hay alguien en medio nuestro que no te conoce, que tú hagas que la luz del Evangelio le resplandezca. Oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy en día se usa que en las empresas te recomiendan muchas veces que cuando no puedes solucionar un problema en la empresa, te tomes como, como un tiempo, un recreo, y que vuelvas en un rato y a ver si vos podés, luego de tomar un poco de aire, solucionar ese problema. Incluso en muchas empresas creativas tienen mesas de ping-pong, PlayStation, sillones masajeadores y todas estas cosas, porque lo que dicen es que cuando vos estás muy metido en querer hacer algo, te cuesta ver el panorama completo. Entonces, cuando vos salís y tomás un poco de aire, en este caso no se juega a PlayStation, al ping-pong, lo que sea, y vuelven, es como que ven las cosas con más claridad. Cuando vos estás muy sumergido en algo, no podés verlo con claridad. Y la realidad es que eso nos pasa en un montón de cosas. En un montón de cosas, a veces estamos tan sumergidos en algo que nos cuesta ver con claridad y a veces una persona que nos dice algo de afuera nos ayuda a verlo con más claridad. Y pienso que exactamente eso es lo que pasa hoy en día con la inmoralidad sexual. Creo que en el área de la inmoralidad sexual nos ha pasado que estamos tan sumergidos, la sociedad está tan sumergida en estas cosas que hay cosas que son aberraciones que nos parecen naturales. La sociedad está tan corrompida, y nosotros estamos viviendo en esa sociedad que ya hay cosas que no nos afectan. Pero si uno lo miraría realmente afuera, diría, no, esto no puede ser. Cuando estaba preparando este mensaje, pensaba que tal vez, y no, sin exagerar, tal vez hace 50 años, en una película, en un programa de televisión, una mujer que actuaba de prostituta tenía más ropa que lo que tiene hoy una chica de 17, 20, 22 años cuando va a bailar. Pero estamos tan sumergidos en eso que no nos damos cuenta. Tal vez una vedette de hace 60 años
tenía más ropa de lo que tiene hoy una mujer en la playa. Pero estamos tan inmersos en la inmoralidad sexual, tan sumergidos en estas cosas, como sociedad, que no nos damos cuenta. Que pasan cosas que tal vez si alguien viajaría en el tiempo y una persona del año 60 viajaría ahora, se rasgaría las vestiduras. Por eso lo que me gustaría que podamos ver hoy en este texto es que como hijos de Dios debemos dejar de estar centrados en nosotros mismos y abandonar todo tipo de inmoralidad sexual, reemplazándola por el agradecimiento. Como hijos de Dios debemos dejar de estar centrados en nosotros mismos y abandonar todo tipo de inmoralidad sexual, reemplazándola por el agradecimiento. Este texto nos va a decir, nos va a dar dos maneras en las cuales podemos dejar la inmoralidad sexual. Dos maneras en las cuales los creyentes pueden dejar la inmoralidad sexual. En primer lugar, la primera manera es que como hijos de Dios debemos alejarnos de toda forma de inmoralidad sexual buscando el bien de otros. Eso lo vamos a ver en el versículo 3 y 4. Y la segunda manera de apartarnos, de luchar contra la inmoralidad sexual, es que como hijos de Dios debemos recordar qué les espera a los que practican la inmoralidad sexual, versículos 5 y 6. Entonces, dos maneras en las cuales debemos luchar o podemos luchar contra la inmoralidad sexual. En primer lugar, debemos alejarnos, como hijos de Dios, debemos alejarnos de toda forma de inmoralidad sexual, buscando el bien de otros. Eso lo vamos a ver en el versículo 3 y 4. Y en segundo lugar, como hijos de Dios, debemos recordar lo que les espera a los que practican la inmoralidad sexual. Eso lo vamos a ver en el versículos 5 y 6. Y para recordar el contexto, Pablo venía desarrollando el tema de andar en amor como Cristo nos amó, en lugar de estar centrados en nosotros mismos y guardar amargura, eso dice el versículo 31, en lugar de estar centrados en nosotros mismos y guardar amargura, rencor, resentimiento contra otros, Pablo dice, en lugar de estar centrado en vos mismo, debes buscar el bien de otros. Debemos entregarnos de manera sacrificial, sacrificada a otros, porque eso es lo que Dios hizo. Fíjense, en el versículo 2 dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó. Así que Pablo nos dice que debemos dejar las peleas, debemos dejar la amargura, debemos dejar la ira, la gritería. Y la clave para eso es el perdón, y es el estar buscando el bien de otros. Y ahora Pablo pasa a hablar de la inmoralidad sexual, está hablando del perdón y de apartarnos, dejar la ira, y pasa a hablar de la inmoralidad sexual, pero lo desarrolla en conexión con lo que viene hablando. Noten que ahí en el versículo 3, Pablo dice, pero fornicación. No es que Pablo arranca un tema nuevo, sino que lo conecta con lo que venía diciendo. Porque así como la raíz de las peleas y de la ira y de todas esas cosas es estar centrado en nosotros mismos y no perdonar, la raíz de la inmoralidad sexual también está relacionada con el egoísmo. La inmoralidad sexual está totalmente relacionada con el egoísmo y lo vamos a ver. Así que en primer lugar, como hijos de Dios, debemos alejarnos de toda forma de inmoralidad sexual buscando el bien de otros. Noten versículo 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Pablo dice, pero fornicación, la palabra ahí, fornicación es porneia en griego, y son actos sexuales moralmente objetables. Especialmente, esta palabra se usa en relación a la prostitución. El diccionario Kittel dice lo siguiente, el judaísmo tardío muestra cómo el uso de porneia se amplía para incluir no solo la fornicación es las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Dicen, esta palabra no solo incluye la fornicación y el adulterio, que es el adulterio de relación sexual con una mujer que no es tu esposa, sino también el incesto, esta palabra incluía, la sodomía, el matrimonio ilegítimo y las relaciones sexuales en general, ¿no? O sea, toda relación fuera de los parámetros de Dios. O sea que la palabra porneia, fornicación, que Pablo usa acá, no solamente está hablando de la intimidad fuera del matrimonio, sino de todo tipo de lascivia. Podemos decir que
que esto abarca el mirar cosas inmorales, el mirar películas con alto contenido inmoral, abarca el exponerse a material erótico. Una persona puede pensar que no está teniendo intimidad con una persona fuera del matrimonio y que por eso no está cometiendo fornicación, pero, pero puede estar en otros actos que sí demuestren que esté cometiendo inmoralidad sexual. Hay noviazgos que llegan muy lejos en el contacto físico, pero como no llegan a caer en la intimidad en sí, piensan que no han caído en fornicación. Pero según esta palabra, ese contacto físico extremo e inmoral al cual han llegado demuestra que aunque ellos no hayan cometido el acto en sí, han caído en fornicación. Así que Pablo dice, pero fornicación y toda inmundicia, la palabra ahí, inmundicia quiere decir suciedad, algo inmoral, especialmente como algo impuro. Esta palabra, algo inmoral o impuro, se usaba en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, si una persona tocaba a un muerto, quedaba ceremonialmente impura. Y así había otros actos con los cuales las personas quedaban ceremonialmente impuras y no podían participar de ciertos actos religiosos, vamos a decir así. Bueno, Pablo usa esta palabra, pero no para hablar de tocar un muerto, sino de la inmoralidad sexual. Pablo está diciendo acá que no solamente todo tipo de inmoralidad sexual, sino la inmundicia no debe estar presente en el creyente. Tal vez como inmundicia podemos pensar hoy en día, para dar tal vez alguna ilustración, en canciones que no se pueden escuchar porque son inmorales. Hay canciones, hermanos, que describen la inmoralidad sexual de una manera totalmente, con palabras totalmente expresivas, totalmente, vos la estás escuchando y te viene la imagen a la cabeza, imposible, porque describen de una manera increíble. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Bueno, un creyente no puede escuchar esas cosas, porque no solamente la fornicación, todo tipo de inmundicia, todo tipo de inmoralidad sexual. Hay series de televisión que son inmundas, que son sucias. Hay conversaciones que no son dignas de que un creyente participe. En la televisión muchas veces se entrevistan a personas, no sé, un actor, un jugador de fútbol, y empiezan a hablar de inmoralidad. Recuerdo hace varios años, no tengo ni idea si seguirá estando o no, pero recuerdo cuando iba al colegio y había un programa de radio que las personas, y no era un programa, era un programa de radio, salía en una radio totalmente popular, conocida, que las personas llamaban por teléfono para hablar de estas cosas, para contar, las personas estaban ahí, le preguntaban, y un programa, no sé, lo pasaban, si yo mal no recuerdo, no sé, pero una cosa a las 10 de la mañana, no sé, 11 de la mañana. Bueno, un creyente no puede escuchar esas cosas. Fornicación, inmundicia o avaricia. Avaricia. Dice Barclay en el libro Palabras Griegas del Nuevo Testamento, él dice, he aquí la pura esencia de esta palabra, avaricia. No es solo el pecado sexual, sino el deseo de tener lo que está prohibido y de tomar lo que no debe ser tomado. Es decir, dar licencia a pasiones y apetitos que van en contra de las leyes de Dios y de los hombres. La avaricia, nosotros la relacionamos generalmente con el dinero. Está bien, una persona avara es una persona que quiere acumular dinero. Pero acá Pablo la relaciona con la inmoralidad. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo la relaciona con la inmoralidad? Porque la avaricia, la raíz de la avaricia es el querer tener más. Si bien se aplica a dinero, puede ser referente a la inmoralidad, que ya nada te satisfaga, entonces vos querés más, más, y ese es el corazón que está detrás de la inmoralidad sexual. Está el deseo de que nada te satisfaga, de querer más, 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 más y más. Y Pablo ya lo usó, avaricia, en conexión con la inmoralidad sexual. Noten conmigo, por favor,
en capítulo 4, versículo 19. Dice, a los cuales, hablando de los gentiles, a los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez. La palabra avidez, ahí en griego, es la misma palabra que avaricia que usa Pablo acá. Y Pablo usa varias veces la palabra avaricia, porque eso está detrás de la inmoralidad. Pablo usa muchas veces la palabra avaricia en conexión con la inmoralidad sexual. Por ejemplo, les leo un pasaje. Dice 1 Corintios 5. No absolutamente hablando de que no se junten con los creyentes que están en inmoralidad. Dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o sea, con los no creyentes. O con los avaros, noten ahí, con los fornicarios o con los avaros. O con los ladrones o con los idólatras. Pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro. Ahí noten, nuevamente uso las palabras juntas. Fornicario o avaro, o idólatra o maldiciente, etc. Y en Colosenses 3.5 Pablo también usa la palabra avaricia en conexión con la inmoralidad sexual. Dice Colosenses 3.5, hacer pues morir lo terrenal en vosotros. Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, avaricia. Porque la avaricia está en conexión con la inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual tiene que ver con eso, con que nada te satisface. Entonces uno quiere más, más, más y más. Y Pablo dice, estas cosas, fornicación, inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros. Bueno, no es que si alguien cae en un pecado sexual, no lo podemos confrontar. Porque bueno, acá dice que ni aún se nombra. Así que si un hermano está en pecado sexual, bueno, yo no puedo decir nada. Bueno, no es lo que este texto está enseñando. No es que uno no pueda hablar de la intimidad en el matrimonio. Porque en un sentido la Biblia habla de eso. Cantar los cantares. Tenemos un libro del Antiguo Testamento que nos habla de la intimidad en el matrimonio. La intimidad no es pecado en sí mismo y no es un tema tabú. Se puede y se debe enseñar porque la Biblia habla referente a esas cosas. La intimidad no fue creada por el diablo. La intimidad no es diabólica. La intimidad es un regalo, y eso es precioso, es un regalo de Dios. Escuchen, de vuelta lo voy a decir, ¿eh? Es un regalo de Dios para el matrimonio. Y es un motivo por el cual los jóvenes, y jóvenes y cualquier persona no casada, debe abstenerse de estas cosas. Porque es tomar un regalo precioso, hermoso de Dios y destruirlo. Cuando alguien se entrega a la fornicación es tomar algo hermoso. Y noten que la intimidad estaba antes de la caída. Porque antes de la caída Dios le mandó, recuerdan, ¿no? A Adán y Eva a multiplicarse. Bueno, eso iba a hacer a través de la intimidad. Así que la intimidad no es consecuencia de la caída, es un regalo precioso de Dios. Pero el creyente debe apartarse de toda la inmoralidad sexual. Y eso es lo que este texto nos está diciendo. Cuando dice acá que ni aún se nombre entre vosotros, lo que está diciendo Pablo es, la iglesia no puede tolerar los pecados sexuales. Los pecados sexuales. No podemos permitir que dos personas sean miembros de la iglesia, y vivan en concubinato, como si nada. Eso no se puede permitir. No se puede permitir que un miembro de la iglesia esté viviendo en adulterio y todos acá miremos para otro lado. No es que porque es el ungido de Jehová nadie puede hacer nada. No es que porque es el amigo del pastor o el hijo o la hija o lo que fuere. Debemos mirar para otro lado. Eso no debe ser así. Eso no se debe tolerar en la iglesia. Porque la inmoralidad se mete en la iglesia. Y eso no nos puede pasar. Y eso no solamente Pablo les advierte esto a los efesios, sino que los corintios habían caído en estas cosas. Yo se los leo. 1 Corintios, capítulo 5, dice, Pablo le dice a los corintios, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. O sea, Pablo está diciendo, lo que pasa en esa iglesia, ni los gentiles lo hacen, hermanos, ni los gentiles. Tanto, dice Pablo, que alguno
tiene a la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberlos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Era de público conocimiento que había una persona en la iglesia, un miembro de la iglesia, que estaba cometiendo fornicación con la esposa de su padre. Y ellos estaban envanecidos, no hacían nada. Tal vez nos podemos imaginar diciendo a la gente ahí, no es que nosotros somos muy amorosos, que nosotros acá nosotros acá no despreciamos a nadie, acá somos muy tolerantes nosotros. Nosotros amamos a las personas. Tal vez ellos se jactaban de ser amorosos. Pablo dice, no, eso no puede ser. Por favor, saquen a esa persona del medio de ustedes. Eso no puede suceder en la iglesia, sin que la iglesia haga nada. Ahora, obviamente, hago una aclaración acá. Claro que un creyente puede caer en esto. Claro que un creyente puede caer en esto. Pero la iglesia debe actuar, y ese es el punto de Pablo de que ni aún se nombre. La iglesia debe actuar y debe exhortarle y debe llamar al arrepentimiento a esta persona. Y si la persona se arrepiente, amén. Si hay una persona en inmoralidad sexual y la confrontamos y se arrepiente, amén. Festejamos. La iglesia hace una fiesta en un sentido, se goza. Este hermano estaba en inmoralidad sexual y ha vuelto. Ahí leyó Santi Mateo 18. Si un hermano está en pecado, debemos confrontarlo. Y si el hermano se arrepiente, has ganado al hermano. Lo has ganado. Festejamos. Amén, hermanos. No es que un creyente no puede caer en esto. Pero lo que Pablo está diciendo acá, cuando dice ni aún se nombre, o cuando le dice a los Corintios, en 1 Corintios 5, que saquen a esa persona, es que la iglesia debe actuar, la iglesia debe confrontar a una persona que está viviendo de esta manera. Y que dice ser creyente. Obviamente, viene una persona que no es un creyente y está viviendo en concubinato, no están casados. ¿Uno qué va a hacer? Le va a predicar el evangelio y su peor problema no es el concubinato, su peor problema es que ellos están enemistados con Dios. Si uno en amor le va a compartir el evangelio, obviamente, que si no vamos a andar ahí como jueces, no puedes entrar a la iglesia si no te casás. Nadie le va a decir eso a un inconverso. Pero el punto acá es que Pablo, recuerdan que le está escribiendo a una iglesia y le está escribiendo a creyentes. Entonces lo que Pablo está diciendo, y lo mismo en 1 Corintios 5, o a personas que decían ser creyentes. Por eso Pablo dice, no puede ser que entre creyentes, personas que dicen ser miembros de la iglesia, estén viviendo en pecado y la iglesia no haga nada. Y la realidad es que esto pasa. Nos gustaría decir que no pasa, pero esto pasa. Por eso la iglesia debe actuar. Y leemos muchos años después de esta carta, más o menos esto se habrá escrito en el 62 después de Cristo, y leemos cerca del año 100, el Señor Jesús le dice a la iglesia de Pérgamo por medio del apóstol Juan, yo se lo leo en Apocalipsis 2:14, dice, pero Jesús le dice a esta iglesia, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Jesús le dice a esta iglesia, ustedes tienen ahí a personas que están promoviendo la inmoralidad sexual. Lo que el Señor Jesús tenía contra esta iglesia es que ellos toleraban a personas que estaban promoviendo la inmoralidad sexual. Y le dice el Señor Jesús también a la iglesia de Tiatira, en Apocalipsis 2:20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras, nuevamente, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar. La iglesia de Tiatira lo mismo, toleraba la inmoralidad, toleraba que haya una mujer que esté enseñando, o una mujer o una doctrina, que esté enseñando, promoviendo la inmoralidad en la iglesia. Eso no, y Jesús le reprende específicamente a esta iglesia por eso. Y Pablo le reprende a la iglesia de Corintios por lo mismo. Y Pablo acá no le está reprendiendo, no es que vemos que los hermanos de Éfeso estaban viviendo de esa manera, pero sí Pablo les está advirtiendo, hermanos, estas cosas no se pueden nombrar. Repito, no que no podemos confrontar, sino que no podemos tolerar. Y la realidad es que esto nuevamente pasa. Este hermano es tal vez muy adinerado, ofrenda bastante en la iglesia. Si le decimos algo, se va el 50% del ingreso. No, a este no le podemos decir nada porque este es el hijo del pastor, este es el amigo del pastor.
Este está dentro del círculo íntimo del pastor, ¿cómo le vamos a decir algo? O tal vez pensamos, bueno, pero el mundo no lo ve como algo malo. Si se aman, si dos personas no están casadas, pero viven juntas, se aman, ¿qué tiene tan grave? El mundo en última instancia no lo ve como algo malo. Bueno, pero la iglesia no lo puede tolerar. No lo puede, no. Repito, debemos actuar. ¿Qué es actuar? Confrontar a esta persona para que se arrepienta. Ese es nuestro anhelo, que se arrepienta. Pero si no se arrepiente, claro, la iglesia debe pasar la disciplina. Mi esposa me contaba de un hombre en una iglesia que servía con jóvenes y este hombre dejó embarazada a una de las jóvenes en la iglesia. La iglesia no puede tolerar esas cosas. Un pastor que se quedó con la esposa de un diácono. La iglesia no puede tolerar esas cosas. Tal vez, no sé, un hijo de un pastor que dejó embarazada a una mujer que no era su esposa. La iglesia debe actuar frente a estas cosas. Repito, confrontando y extendiendo gracia. La confrontación es ganar a la persona. La confrontación es que la persona se arrepiente y se vuelva al Señor. Pero si no lo quiere hacer, la iglesia, como dije antes, debe disciplinar. Debemos marcar una diferencia. No porque la iglesia es mejor que nadie, no porque las personas son los creyentes son mejores que otros, sino porque los creyentes han sido salvados por gracia. Y el Evangelio no solamente implica que entras al cielo, sino implica una transformación, implica un arrepentimiento de tus pecados. Y por eso la iglesia no puede tolerar esas cosas. Y cualquiera de nosotros podemos caer en tolerar esas cosas. Y Pablo, vamos a decir así, vuelve nuevamente a describir otras cosas. Noten conmigo en el versículo 4, por favor. Ni palabras deshonestas. La palabra ahí, palabras deshonestas en realidad son palabras obscenas. Por eso, cuando dice ni palabras deshonestas, no son mentiras. Por eso, si ustedes tienen, por ejemplo, la Biblia de las Américas, dice ni obscenidades. Porque esa es la traducción correcta de la palabra. Algo quiere decir un vocabulario inmundo. O sea, no solamente que no practiquen esas cosas, sino que ni siquiera hablen de esas cosas. En el sentido de que un creyente, hay temas que un creyente no puede hablar. Hay expresiones que un creyente no puede usar. Una vez estábamos con mi esposa por tener una charla en un ambiente donde nos invitaron a hablar sobre el ecumenismo, en nuestro caso en contra del ecumenismo. Y recuerdo que una de las personas ahí, no sé, los líderes, hace un chiste inmoral. Bueno, supuestamente éramos todos creyentes. Eso no puede ser. Hay cosas hay conversaciones que el creyente no debe participar. Estás en tu trabajo y sé que pasa, porque en mi trabajo pasa lo mismo. Estás en tu trabajo y una persona se impone a contar lo que hizo el fin de semana, hablando de cosas inmorales. Bueno, eso no se puede tolerar. Una persona ahí tiene que apartarse. Alguien te empieza a contar lo que salió en la televisión de tal famoso hablando de algo inmoral. El creyente ahí nomás debe parar el carro. ¿Sabes? No, te agradezco, a mí no me interesa escuchar esas cosas. Estás mirando el noticiero y empiezan a contar esta noticia inmoral a las 8 de la noche, a la 1 de la tarde, donde sea. Bueno, no sé, poné mute, apagá la tele por un momento. Un creyente no puede estar sumergido en esas conversaciones. Un creyente no puede participar de esas conversaciones. Una película estás mirando y está todo el tiempo con expresiones inmorales. Bueno, tal vez debes sacarla. No importa quién la recomiende, no importa quién actúe. Lo mismo con el noticiero. Dice palabras deshonestas, ni necedades. La palabra ahí necesidades es conversaciones imprudentes, conversaciones frívolas. Ha pasado, estás en una reunión y la reunión se demora en empezar y dos personas ahí se ponen a hablar de cosas inmorales, ahí en el medio de la reunión. La idea acá es palabras ni necedades, es la idea de lo que habla un borracho. Entonces, alguna vez vieron hablar a un borracho, pero un borracho empieza a decir cualquier cosa, ¿y este qué está diciendo? Bueno, esa es la idea. Una persona empieza a decir cosas inmorales, como decís, ¿qué está diciendo este? Estás en una reunión y él empieza a hablar de la intimidad con su esposa. Vos decís, este se volvió loco, ¿qué le pasó? Un creyente no puede participar de esas cosas. Dice ni trunerías. Trunerías son chistes groseros, vamos a decir así. Chistes vulgares. Son
es convertir cualquier, y hoy también lo vemos, convertir cualquier cosa que se dice en un chiste obsceno. A mí me gustan las películas cómicas. Hoy, no sé, yo no sé hace cuánto no miro una película cómica. No digo que no haya buenas, pero todos los chistes tienen que ver con inmoralidad sexual. Todos los chistes. Hace muchos años me gustaba ir al teatro a ver comedia. No lo puedo hacer. Porque toda la comedia, todos los chistes, todo tiene que ver con inmoralidad sexual. Un creyente no puede estar participando de esas cosas. Estás en tu trabajo y todo el tiempo haciendo chistes obscenos. Un creyente debe tratar de retirarse, no de participar, no es, están ahí, no sé, en tu trabajo haciendo chistes obscenos. Vos no puedes estar ahí escuchando, participando, riéndote de eso, como si nada. Porque eso, ni aún, eso tampoco se debe nombrar entre santos. Si dicen, noten lo que dice el versículo, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni trunerías, que no convienen. La palabra ahí que no conviene quiere decir que, ¿por qué un creyente no debe hablar de estas cosas? Porque no es adecuado para un creyente. Esta palabra que no conviene quiere decir que no corresponde a un creyente. Esta misma palabra se usa en 1 Timoteo 2:10, cuando Pablo está hablando de las mujeres que deben ser piadosas, etc. Y dice el versículo 10, bueno, leo del 9, 1 Timoteo 2:9. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, y no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde, ahí es la misma palabra, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Pablo dice que no conviene, que no corresponde, todas estas cosas que acabé de escribir en el versículo 3 y en el versículo 4, no se corresponden a un creyente. Ahora, ¿por qué no se corresponden a un creyente? Porque es anti-evangelio. Eso no se conforma a un creyente porque es anti-evangelio, porque, como dije antes, la raíz del evangelio es la gracia, el amor, es darnos por otros. Dice, noten en el versículo 2, como también Cristo nos amó y se entregó. El evangelio es darnos por otros, el evangelio es que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. Pero la inmoralidad sexual tiene que ver con la autogratificación. Por eso es antievangelio, porque no es darse por otros, es lo contrario, es buscar mi satisfacción a costa de otros. Es usar a otra persona para satisfacerme a mí mismo. La pornografía y la inmoralidad sexual se trata de mí, se trata solamente de mí, se trata de usar a la otra persona como un objeto. Los hombres que están sumergidos en estas cosas ven a las mujeres como objetos, porque eso es lo que hace la inmoralidad. Hace que vos veas a las mujeres como objetos, o las mujeres están esto, que ven a los hombres como objetos. Es un objeto para satisfacerme y nada más. Y luego esas personas cuando su cónyuge ya no lo satisface, la cambian por otro, o lo cambian por otro. Porque eso es lo que te transmite la inmoralidad. Por eso los matrimonios muchas veces hoy no duran. Porque solo ven el matrimonio como un medio para satisfacer mis deseos sexuales. Para muchas personas el matrimonio solo se trata de satisfacer tu deseo. Y los creyentes, aún los creyentes que se casan de esa manera, no les va bien. Las relaciones, como dije antes, son un regalo de Dios para el matrimonio, pero no es el fin del matrimonio. La intimidad no es el fin del matrimonio. Cuando una persona se casa solamente por eso, no dura. Porque en realidad se está casando en cierta manera con un deseo egoísta, solo de satisfacer su necesidad. Y eso luego en el matrimonio se ve reflejado en un montón de cosas. Pero eso es lo que hace la perversión sexual. Y por eso decimos que es anti-evangelio, porque es lo contrario a darnos por otros. Y lo vemos en el texto. Noten conmigo en el versículo 4, perdón, que estábamos leyendo. Dice que no conviene a santos, y notan que hay un contraste ahí. ¿Lo notan el contraste? Sino, antes bien, acciones de gracia. Y cuando estaba leyendo este texto, tal vez me hacía la misma pregunta que vos te haces ahora. ¿Y qué tiene que ver esto acá? ¿Qué tiene que ver? Pablo viene hablando de la inmoralidad sexual, ¿y qué tiene que ver las acciones de gracia acá? Porque es lo contrario a la autogratificación y al egoísmo. El egoísmo se trata de
de solo pensar en vos, de solo pensar en tus necesidades. Pero la persona agradecida, pensá por un momento, la persona agradecida es una persona que valora a otros. Vos, para darle gracias a otro por algo, debes valorar, estar mirando, observando y valorando lo que esa persona hizo por vos, ¿no? Por eso se lo agradeces. Cuando los maridos no somos agradecidos con nuestras esposas, es porque no estamos mirando, observando y valorando lo que ellas hacen por nosotros. Y la inmoralidad se trata de esas cosas, de la autogratificación. Por eso, vamos a decir así, la cura es ser una persona agradecida. Eso no quiere decir que la cura es que vos vayas diciendo por la vida, gracias, gracias, gracias. Eso no es lo que Pablo está diciendo acá, sino que en contraste con la inmoralidad sexual, debes ser una persona que no está centrada en sí misma y por eso mira lo que otros hacen y por eso es una persona agradecida. E incluso los creyentes debemos dar gracias a Dios por la intimidad en el matrimonio. Debemos ser agradecidos a Dios porque es un regalo precioso de Dios. Pero cuando lo vemos como un regalo de Dios, es que somos agradecidos y no lo vemos como un medio para satisfacer nuestros deseos nada más. Y en el matrimonio es igual. Yo se los leo, 1 Corintios 7:3, dice, el marido, hablando de la intimidad en el matrimonio, dice, el marido cumpla con el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparnos sosegadamente en la oración y volveros a juntar en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Pablo está hablando acá de la intimidad y dice, el marido, ¿qué debe hacer en la intimidad? Buscar el bien de su esposa. Y la esposa, ¿qué tiene que hacer? Buscar el bien de su esposo. Buscar el bien de otro. Y esta realidad, en realidad, no se aplica solamente a la intimidad, se aplica a cualquier cosa. Por eso digo que es anti-evangelio. Lo que está haciendo Pablo es tomando un concepto del evangelio y aplicándolo a la intimidad. Pero es el evangelio, porque es lo que Cristo hizo en el versículo 2, que se entregó por nosotros. Y Pablo toma ese concepto y lo aplica al tema de la inmoralidad, porque en un sentido es la cura, el evangelio, el darnos por otros. Por eso un joven que le dice a una joven que quiere tener intimidad con ella porque la ama, eso es mentira. Ese joven no la ama. Ese joven se ama a sí mismo. Y el día que ese joven encuentre a otra mujer que satisfaga sus deseos, va a dejar a esa joven que supuestamente amaba. Porque el amor, y 1 Corintios 13 dice lo mismo, es buscar el bien de otros. Así que y muchas de las características de personas que están inmersas en la inmoralidad es que están todo el tiempo pensando en ellas. Es una característica, que están todo el tiempo pensando en sí mismas. Por eso, para dejar la inmoralidad sexual, en primer lugar, como hijos de Dios, debemos alejarnos de todo tipo de inmoralidad sexual, como vimos, buscando el bien de otros, eso nos dice en el versículo 3 y 4. Pero en segundo lugar, como hijos de Dios, debemos recordar lo que les espera a los que practican la inmoralidad sexual. Y eso lo vemos en el versículo 5 y 6. Noten conmigo, por favor. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios y de Cristo. La inmoralidad hoy en día te lo pintan como lo mejor del mundo, como algo bueno. Los padres hoy en día fomentan a sus hijos, adolescentes, a tener relaciones fuera del matrimonio. La vida de muchos famosos es una vida totalmente inmoral, pero te lo muestran como lo mejor del mundo. Hoy en día el que vive una vida promiscua es un campeón. Hoy el currículum que hace a un hombre que sea un hombre es que haya estado con muchas mujeres. Este es un hombre, este es un verdadero hombre, porque estuvo con muchas mujeres. O hasta hoy en día se aplaude a las mujeres, porque han estado con muchos hombres. Como que eso las hace de más valor.
Y no solamente sucede ahora, sino que sucedía en ese tiempo. El ser humano ha hecho un dios de las relaciones sexuales, pero todo te lo disfrazan de felicidad. Las personas hablan de la inmoralidad sexual como si fuese lo mejor del mundo. Hoy en día te hablan como que la fornicación es lo mejor que te puede pasar, lo mejor del mundo. Y cuanto más perverso sea, más feliz vas a ser. Pero Pablo dice, versículo 5, porque sabéis esto. Y es muy interesante que en griego Pablo ahí usa dos verbos juntos. Usa dos verbos juntos. Oyada, que en griego quiere decir saber, entender, y ginosco, que son palabras, si lo buscamos en otras cartas, son palabras complementarias. Oyada y ginosco son dos verbos complementarios. Y los dos verbos quieren decir saber, entender, aprender. ¿Por qué Pablo pone dos verbos juntos acá? Porque quiere hacer un énfasis. La idea es, ustedes saben bien esto. Ustedes conocen muy bien estas cosas. Recordemos que Pablo estuvo en la iglesia de Éfeso aproximadamente unos 3 años. Y Pablo en esos 3 años claramente les habrá enseñado sobre estas cosas. Les habrá enseñado que ninguna persona que practica estas cosas entra al cielo. Y Pablo enseñó esto muy, muy claramente en otras cartas también. En Tesalonicenses habla de estas cosas, pero en dos iglesias habla de esto. Lo habla en Éfeso, acá lo vemos, y lo habla en Corinto también. Yo se los leo, Primera de Corintios 6:9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y las características de tanto de Corintio como de Éfeso es que eran ciudades sumamente inmorales. Sumamente inmorales. Ahora, Pablo no está diciendo que una persona que cayó en estos pecados no puede ir al cielo. Porque él dice en 1 Corintios 5, 6, 1 Corintios capítulo 6, versículo 11, o sea, seguido lo que acabé de leer, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por nuestro Dios. O sea, había en la iglesia de Corintios personas homosexuales, personas fornicarias, personas adúlteras. Esos estaban en la iglesia de Éfeso, pero ya no vivían en esos pecados. Ya no era su estilo. Eso eras, así eran ustedes. Y así seguramente éramos muchos de nosotros. Pero cuando Dios nos salva, nos transforma. Y el Evangelio no solamente es un ticket para ir al cielo. El Evangelio es que claro que vamos al cielo, pero no solamente vamos a ir al cielo, o sea, seremos glorificados, sino que en el presente Dios nos santifica. Una persona que estaba en cualquiera de estos pecados, pero que haya puesto su fe en Cristo, Dios lo justifica. Y si ahora es tu condición, vos no sos un creyente y vivís en cualquiera de estos pecados, pero te arrepentís de tus pecados y pones tu fe en Cristo, Dios te regala la salvación. La salvación no es por obras. La salvación es por gracia mediante la fe. Pero la salvación produce buenas obras. Por eso un creyente puede caer en adulterio, un creyente puede caer en fornicación y un creyente puede caer en inmoralidad sexual. Claro que sí. Pero no puede ser el estilo de vida de un creyente. No puede ser que un creyente viva en inmoralidad sexual y no le importe. Una persona que está entregada a la inmoralidad sexual como estilo de vida, quiere decir que su Dios es la inmoralidad sexual y no el Dios verdadero. Por eso Pablo dice ahí en el versículo 5, ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra. O sea, básicamente, un idólatra no puede ser un creyente. El creyente puede caer en idolatría, y claro que sí, por eso termina en su epístola primera de Juan, hijitos guardados de los ídolos. Hijitos, creyentes, guardados de los ídolos. Por un creyente puede caer en idolatría, pero no puede vivir en idolatría. Y una persona que está entregada a la inmoralidad sexual, al punto de que la inmoralidad sexual es su Dios. Bueno, si la inmoralidad sexual es su Dios, es que no es un creyente. Que el verdadero Dios no es su Dios. Y en este contexto, era importante por la inmoralidad en la cual ellos vivían. Ellos vivían en una sociedad totalmente inmoral, en la cual las personas tenían relaciones sexuales
como culto a sus dioses. Y tal vez una persona podría decir, no, pero yo esto lo hago por amor a Jehová. Yo esto lo hago por amor a Jehová. Pablo dice, no, 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 no se engañen. Esa persona no es un creyente. Y hoy debemos recordar lo mismo porque pasa lo mismo. Hay personas que hablan de Jesús, que te hablan del amor de Dios, del Evangelio y qué sé yo, que tal vez hasta doctrinalmente no tienen ningún error en cuando predican el Evangelio, pero son personas que viven en inmoralidad sexual, que viven en concubinato y no les importa. No que no lo saben, porque ha pasado personas que llegan en esa condición y no lo saben, y cuando uno les enseña que la Biblia enseña que eso es pecado, se apartan de eso. Pero hay personas que lo saben y no les importa. Hay jóvenes con doctrinas impecables, pero que viven en fornicación con sus novias, como estilo de vida y no les importa. No que cayeron. Repito, un creyente puede caer en estas cosas. Y bueno, en algún momento Dios lo confronta, se arrepiente, amén. Y vuelve al Señor, amén. Glorificamos a Dios por eso. Pero el punto es que cuando no le importa, cuando te dicen cosas, no, pero el casamiento es cultural. No, pero si yo la amo, Dios sabe que la amo, Dios sabe que lo amo, ¿qué importa si no estamos casados? No pasa nada. Pablo dice, por favor, hermanos, no se equivoquen, esa persona no tiene herencia en el reino de Dios y de Cristo. Pero, como dije antes, no porque alguien deba hacer buenas obras para ir al cielo, sino porque es la evidencia de que esa persona nunca ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Y Pablo dice, noten en el versículo 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Seguramente había personas conocidas como los gnósticos que decían que lo que vos hagas con tu cuerpo no afectaba a tu relación con Dios. Entonces vos podías entregarte a la fornicación y eso no pasaba nada. O tal vez, como dije antes, personas que decían que en realidad tenían todas esas prácticas, pero como culto a Dios. Pablo dice que nadie los engañe. Nadie los engañe. El que vive esa persona, el que vive de esa manera, lo que le espera es la ira de Dios. No es chiste. La ira de Dios viene sobre las personas que viven de esta manera. Y Pablo dice ahí, porque por estas cosas viene la ira de Dios. Si bien ahí lo traduce como un futuro, es un tiempo presente. Es un presente profético. En un sentido, la ira de Dios ya está sobre estas personas. Dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela, no se revelará, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Y en Juan 3:36 dice que el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y la Biblia de las Américas, si no me equivoco, dice permanece, o sea, está ahora sobre él. En un sentido, vemos que la ira de Dios está sobre las personas que viven de esta manera. Y lo vemos de qué manera, que muchas veces Dios a las personas que están en inmoralidad sexual las entrega a su inmoralidad. Ese es el juicio de Romanos 1. La ira de Dios, la vemos en que Dios bueno, ok, ¿querés vivir en inmoralidad sexual? Anda, ok, tranquilo, anda, hacelo. Y cuando las personas se entregan a la inmoralidad sexual, destruyen sus familias. Muchos terminan con enfermedades de transmisión sexual. Muchos terminan en violaciones, en abusos, porque la inmoralidad sexual te corrompe. Muchas personas dicen, muchos jóvenes terminan cometiendo suicidio. No tenemos idea del daño que causa la inmoralidad sexual. Y ese es el peligro, que hay muchas personas que caen en violaciones, pero nunca pensaron en abusar de nadie. Pero la inmoralidad los corrompió tanto que ya algo que decíamos, esto nunca lo voy a hacer. Bueno, la inmoralidad los va a corromper, te va cegando y terminan haciendo cosas tremendas. Y muchos de esos en las cárceles, pierden sus familias, pierden su reputación, lo pierden todo. Porque ese es el juicio de Dios. Dios los entrega a que hagan lo que ellos quieren hacer. Y muchos terminan en inmoralidad sexual, en homosexualidad. Muchas personas homosexuales son personas que han estado sumergidas en inmoralidad sexual, que tal vez nunca pensaron en caer en eso, pero ya nada los satisfacía. Y sobre todo, la ira futura. Sobre todo la ira futura. No solamente vemos la ira de Dios que les entrega a hacer lo que hay en su corazón, sino que Pablo dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios.
La persona que muere en esta condición, lo que le espera es la condenación, es el infierno. Dice Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y Hebreos dice que a los adúlteros los juzgará Dios. Las personas que viven de esta manera, que no han venido a Cristo en arrepentimiento y fe, sufrirán de una manera que no lo podemos ni siquiera imaginar. El sufrimiento que le espera a estas personas es un sufrimiento que nunca se terminará. Una persona puede disfrutar un poco de la inmoralidad sexual en esta vida, un poco, y tal vez hasta que muera joven y no llegue a cosechar todas estas cosas que yo dije antes. Pero esa persona no ganó, porque cuando su corazón dejó de latir, esa persona está sufriendo en el infierno por toda la eternidad, donde toda gracia y toda misericordia de Dios es quitada. Alguien describió el infierno de esta manera, como un horno de fuego que se cierra la puerta y hay letreros que dicen para siempre, para siempre, para siempre, para siempre. Y donde las personas tal vez clamarán por un poco de alivio, pero no va a haber ni un poquito de alivio, ni un poquito de misericordia, ni un poquito de gracia de Dios, nada. Solamente la ira de Dios bajo un sufrimiento extremo. Por eso Pablo dice, no se engañen. Jesús dijo, ¿qué aprovecha, en Mateo 16:26, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué te vale vivir una vida de placeres e inmoralidad sexual si tu alma se pierde por toda la eternidad? Y esta también es una motivación para apartarnos de la inmoralidad sexual. Porque la realidad es que la televisión, las películas, nuestros familiares, nuestros compañeros nos confunden. Seamos sinceros, nos confunden. Nos hablan tan bien de la inmoralidad sexual y a nuestra carne le gusta tanto la inmoralidad sexual que uno puede pensar, bueno, pues tal vez no es tan malo. Mirá lo felices que se ven estas personas. Mirá las películas, qué bien que se ven. Mirá los famosos. Mirá qué bien este hombre o esta mujer, cómo vive en inmoralidad sexual. Mirá qué bien que le va. Bueno, tal vez no es tan malo. Personas, pastores, que viven personas en concubinato y en vez de predicar lo que la Biblia dice y enseñarle que es pecado y llamarla a Cristo de arrepentimiento y fe, dice, oh, pero ellos se aman. Nadie os engañe. No te dejes engañar. A esas personas les espera la condenación. Vale la pena que sigas luchando contra la inmoralidad sexual. Vale la pena que te saques el ojo y te cortes la mano, metafóricamente hablando, como dice Jesús en Mateo 5, porque la inmoralidad sexual no es un juego. Porque Dios aborrece la inmoralidad sexual. Porque Dios en Números 23 mató a 25.000 personas o por ahí por practicar la inmoralidad sexual. Porque la ira de Dios viene sobre estas personas. Así que cuando te lo pinten como lo mejor del mundo, como que es lo mejor que puede haber, que es lo más feliz que puede hacer una persona, que lo mejor que le puede pasar a una persona es la inmoralidad sexual. Recordad la ira de Dios. La ira de Dios. En un sentido está sobre esas personas y un día esa ira será derramada por toda la eternidad. Y ese pequeño placer que le ha dado la inmoralidad sexual no se compara con el sufrimiento que tendrán. Por eso este texto nos da dos maneras de luchar contra la inmoralidad sexual. Como hijos de Dios debemos alejarnos de toda forma de inmoralidad sexual buscando el bien de otros, vimos en el versículo 3 y 4. Y en segundo lugar, como hijos de Dios debes recordar lo que les espera a los que practican la inmoralidad sexual, versículos 5 y 6. Y solo para terminar, si vos no sos un creyente, lo que recién leímos en este texto en el versículo 6 de la ira de Dios es lo que te espera. Sea que vivas en inmoralidad sexual, o tal vez vos no vivís en inmoralidad sexual, pero si vos no vivís en inmoralidad sexual, la Escritura aún enseña que vos has pecado. Romanos 3 nos dice, por cuanto todos pecaron, y ese todo te incluye a vos y me incluye a mí, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Y puede ser que tu pecado sea la inmoralidad sexual, uno de tus pecados, o puede ser que sea cualquier otro. Pero la realidad es que sea cual sea tu pecado, la Biblia dice que sos un pecador, igual que yo, y que lo que te espera es la condenación. Pero la buena noticia es lo que dice el versículo 3, el versículo 2,
y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó. La Biblia nos da no solamente la mala noticia de que somos pecadores, sino que nos da la buena noticia, que nos dice que Jesús, que es Dios hecho hombre, vino a la tierra a vivir la vida que vos y yo no podemos vivir y a morir en tu lugar y en mi lugar. Y la Escritura te promete, Dios que no miente, te promete que si vos ahora en este momento te arrepentís de tus pecados, no importa qué tan moral o inmoral sea tu vida, vos te arrepentís de tus pecados y ponés tu fe en Cristo, la Biblia te promete vida eterna. Oramos, hermanos. Padre, queremos agradecerte por tu palabra, Dios. Señor, debemos reconocer que luchamos con la inmoralidad sexual, aún siendo creyentes. Reconocemos, Señor, que nos atrae demasiado, Señor, que a nuestra carne, a nuestra parte no redimida, le atrae la inmoralidad. Por eso guárdanos, Dios. Cualquiera de nosotros es propenso a caer en la inmoralidad sexual. Los hombres más piadosos, como David, como Salomón, han caído, Señor. Grandes pastores, hombres tuyos, han caído en inmoralidad sexual. Señor, y cualquiera de nosotros mañana puede estar en esa condición, puede caer en eso. Por eso, por favor, te ruego que este texto sea un medio de gracia en tus manos. No, no sé la lucha de mis hermanos y de mis hermanas en este momento, pero que sea un medio de gracia para guardarnos contra estas cosas. Para que como iglesia, por favor, no toleremos estos pecados. Podamos mostrar gracia y predicar el Evangelio y llamar a un hermano que cae en estas cosas, llamarle a que vuelva al Señor, pero que no vivamos, que no seamos indiferentes a personas que estén viviendo en esta condición sin importarles, por favor, Dios. Ayúdanos. Padre, pienso en la costa y pienso en, Señor, tal vez en iglesias, no conozco todas, pero sé que muchas, Dios, toleran estas cosas, no les importa, ni hablan de estas cosas. No hablan de tu ira, no hablan de lo que les espera el pecador. Señor, por favor, te ruego, Dios, que tú levantes allí en la costa una iglesia que predique tu verdad y que viva tu verdad, por favor, Dios, que proclame el Evangelio y que la iglesia sea un reflejo del Evangelio, extendiendo perdón a aquellos que se arrepienten, Señor, extendiendo perdón a las personas, a los pecadores, pero también al mismo tiempo hablando en contra del pecado, Dios. Por favor, ayúdanos. Te lo rogamos y pedimos en Cristo Jesús. Amén.